Bueno, ha surgido una controversia abierta y pública sobre un tema muy particular como es el cobro de impuestos a los condominios. Entonces la pregunta fundamental y básica es, ¿los condominios tienen que pagar impuestos, tienen que declarar? En fin, hay que comenzar a despejar dudas en este sentido porque, repito, se ha generado una confusión muy grande donde, bueno, intervienen diversos factores involucrados en todo ello. Así que nosotros hemos invitado, a Enrique Herrera para compartir. Enrique Herrera Silla, abogado inmobiliario. Enrique, te agradezco mucho que estés aquí y comencemos a despejar dudas, a ver qué es lo que pasa y qué es lo que ocurre alrededor de todo esto. ¿Se paga o no se paga el impuesto? Bueno, primero hay varios tipos de impuestos, pero primero iniciemos con el impuesto sobre la renta. Todas Sí. las personas naturales y jurídicas en Venezuela, todas, inclusive las que no residan en Venezuela, pero que tengan intereses económicos aquí, están obligados a rendir una declaración anual informativa. Esto no significa de que a lo mejor tú no tengas ganancias o sí las tengas. Sí, para pagar o no pagar. Para pagar o no pagar. Pero si tú tienes un RIF y todas las comunidades lo deben tener, todas las personas jurídicas, sociedades de comercio, personas naturales, etcétera, sociedades irregulares de personas como son las comunidades de condominios, tienen que tener un RIF y una vez al año tú tienes que hacer esa declaración. Eso lo establece la Ley de Impuesto sobre la Renta. Ahora, ¿dónde surge la confusión? ¿Qué pasó en ese caso concreto que se ha citado del edificio Capri? En el caso del edificio Capri, hasta donde tengo entendido, donde tenemos entendido, es que esta comunidad de propietarios omitió ese deber formal de presentar la declaración anual de impuestos sobre la renta durante varios años. Y además, parece que también cometió otros incumplimientos, no sé si de deberes formales o materiales. Los deberes formales son aquellos deberes que te imponen de rellenar planillas, presentarlas, etcétera, y los deberes materiales de pagar lo que te corresponda por concepto del impuesto que sea. Esta comunidad también, al igual que muchos condominios, no entiendo si fue así en el caso de Capri, parece que también hubo allí un incumplimiento con relación al impuesto al valor agregado, que si bien es cierto, las comunidades de condominio no tienen por qué incluirlo en el recibo porque no llevan a cabo actos de comercio. Sí. Es sencillamente una recuperación de un egreso que han tenido, pero si tú alquilas, por ejemplo, un espacio común o tú alquilas, por ejemplo, una de las paredes de tu edificio. Para vallas. Para etcétera. vallas, o inclusive hay espacios comunes, locales comerciales o que tú habilitas. Ahí sí. Allí tú tienes que hacer una factura con una imprenta autorizada por el CENIAT, cobrar el canon de arrendamiento y cobrar el IVA y enterarlo al fisco en su oportunidad correspondiente. Si tú no haces eso, estás incumpliendo también la Ley de Impuestos sobre la Renta, en este caso la Ley de Impuesto al Valor Agregado. Eso es importante también aclararlo. Segunda duda, pues despejada. Vamos con la tercera, Enrique. Impuesto general a las transacciones financieras, porque hay condominios, aparte que registran anualmente su planilla para el impuesto sobre la renta con todas las coordenadas que se establecen, también a la hora de pagar establecen ciertas orientaciones o lineamientos. Si vas a pagar y lo permiten con una tarjeta de crédito, si acaso tienen un punto de venta, si vas a pagar en efectivo, si vas a pagar de las diversas formas posibles. Ahí en algunos casos sí se está cobrando y en otros no el impuesto a las transacciones financieras. Explícanos un poquito eso. Primero tenemos que entender que a partir de septiembre de 2018, en Venezuela los particulares pueden acordar llevar a cabo el pago y compras en moneda extranjera. Es lícito, totalmente lícito. Los condominios no escapan de eso siempre y cuando haya una asamblea que autorice que tú puedas referenciar el recibo de condominio, por ejemplo, en dólares, y también por el problema hiperinflacionario que hemos tenido. Es una manera de resguardarse. Lo están haciendo muchísimo. Sí, todo el mundo, todos los condominios lo hacen, o inclusive en algunos casos, por ejemplo, cuando se compra alguna pieza en dólares, etcétera, se le dice a los condóminos, mira, paguen esto en dólares para recuperarlo. En ese caso, partiendo de la base del convenio cambiario número 1, que lo permite a partir de septiembre de 2018, luego está el impuesto a las grandes transacciones financieras, el llamado impuesto a las grandes transacciones financieras, que establece que aquellas personas naturales o jurídicas que cobren en dólares tienen que también cobrar un impuesto adicional del 3%. Sí. En el caso de los condominios, ha habido mucha confusión con esta ley. Es bueno por eso despejarlo. Sí,
Pues si el condominio es calificado como contribuyente especial, es decir, sujeto pasivo especial sí. por parte del SENIAT, está obligado cuando recibe esos dólares por parte de los propietarios a decir, bueno, tienes que pagarme un 3% más y pagarlo al fisco. De hecho, Enrique, creo que condominios, digamos, para guardarse las espaldas, de hecho ya lo están haciendo y están declarando ciertamente que hay personas a las que pagan el condominio y se les cobra ese 3% por la forma de pago que utilizaron. Siempre y cuando el SENIAT los haya calificado como contribuyentes pasivos especiales. Igual que el IVA, también está, por ejemplo, la situación de la agencia, de los agentes de retención. Los condominios son agentes de retención. Si alguien le presta un servicio o le vende un producto a un condominio, el condominio es calificado como contribuyente pasivo especial, debe hacer la retención del impuesto sobre la renta y además del IVA, del impuesto al valor agregado. Son situaciones que muchas veces se desconocen, pero yo considero que allí es donde las juntas de condominio deben tener una estrecha vinculación con las administradoras, que en principio son quienes deben orientarlos en ese sentido, para que no hayan incumplimientos de deberes ni formales ni materiales, porque luego ocurre lo que ocurrió en Residencias Capri. Pero fíjate, eso que tocas de señalar, Enrique, es bien interesante, porque por desconocimiento o porque sencillamente no lo ha medido suficientemente un condominio, quien también tiene una responsabilidad en esto, en esa orientación sobre las administradoras, un peso y una responsabilidad de por medio en decirle al condominio, mira, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, este es el porcentaje, en fin. Por supuesto, hay deberes, mira, hay dos deberes fundamentales en condominios que muchas veces se olvidan, que son los deberes tributarios, los deberes contables, y tres, voy a poner un tercero que es muy importante, que son los deberes laborales. Pareciera que las administradoras o no le dan no todas, algunas, no le dan mucha importancia y dejan que eso lo lleve a cabo muchas veces la propia Junta de Condominio, y la Junta de Condominio no está en capacidad de hacerlo, para eso contratan a las administradoras. Claro. Yo recomiendo siempre a las Juntas de Condominio, donde yo me involucro, que contraten una administradora que los respalde en este sentido, ¿no? Claro, pero ese peso y esa orientación es definitiva. Ahora, ¿tú no crees que lo que pasa, Enrique, o que lo que ha ocurrido es que la gente, por ese temor de que le pechen, de que tengan que cargarle tributos, entonces piensa que por el caso del edificio Capri, entonces todos van a pagar las mismas consecuencias? Lo importante es estar al día en las cosas y realizar esa declaración anual, entonces. Es correcto, ha habido mucha desinformación y ojo, aclaro, Carlos, aunque no se crea, hay muchos funcionarios del SENIAT también que no están lo suficientemente adiestrados, y esto hay que decirlo, me consta. Por eso tú ves decisiones en el Tribunal Contencioso Administrativo de la Región Capital y en el propio Tribunal Supremo de Justicia, bueno, echando para atrás multas por parte del SENIAT, porque muchas veces la situación con los condominios no se conoce a fondo, mucho menos entonces sucede así. Hay un gran desconocimiento por parte de las comunidades. Pero yo insisto, y lo que tú estás diciendo es una palabra sabia, las administradoras sí están en el deber de orientar y de actualizar a los condominios en todos estos deberes. Bueno, hagamos una pausa, Enrique. Vamos a regresar enseguida para seguir conversando de estos temas. Estamos intercambiando con Enrique Herrera Silla, abogado inmobiliario. Bueno, seguimos conversando con Enrique Herrera Silla, abogado inmobiliario. Bueno, hablando del tema inmobiliario, ¿no? Creo que en el primer segmento, Enrique, has aclarado una serie de dudas. Los condominios tienen que estar muy pendientes, tienen que solicitar información a las administradoras, etcétera, etcétera. Pero en términos generales, todavía en el mundo inmobiliario se presentan situaciones que a veces también confunden el tema de los alquileres, el tema de la propiedad, el tema de las ocupaciones, en fin, y eso sigue allí presente. Sigue presente, pero sin embargo, fíjate, en el caso del alquiler de viviendas, hay que decirlo porque es así, hay un mercado o hay una situación que está regulada por un marco legal que definitivamente tiene que modificarse. El gobierno tiene que entender que debe hacerlo. Eso se hizo en un momento determinado, quizás para un momento determinado, pero eso definitivamente ya pasó. Y hay una situación real, y es que las personas, en el caso del alquiler de viviendas, tienen su mundo paralelo, sin que esto signifique un mundo ilegal, pero donde el acuerdo entre las partes es lo que priva y así funciona.
ha habido un repunte en el alquiler De de hecho, me oficinas. decía el presidente de la Cámara Inmobiliaria que lo que más se mueve, Enrique, en este momento es el mercado, el mercado secundario, que es el de los alquileres. El del mercado secundario es cuando la vivienda no es nueva, pero Sí, el sí. mercado secundario de los alquileres, por supuesto, pero de locales comerciales es lo que más se está moviendo, moviendo. y también de oficinas, pero sobre todo de locales comerciales. Es un mercado que tenemos allí vivo, hay muchos emprendedores nuevos con todas las dificultades que puedan haber, hay nuevas empresas que se están instalando. Y eso pues nos permite a nosotros, los asesores inmobiliarios, tener esa actividad que es el alquiler de oficinas, de locales comerciales. Ahora, cuando son esas ocupaciones forzadas, ¿qué hacer en este caso? Mira, eso es un delito y la fiscalía lo toma como delito. Si estamos hablando de invasiones, Sí, sí. estamos hablando de invasiones, eso hay que reconocerlo, Carlos. Hemos tenido apoyo de algunos funcionarios, sobre todo de fiscalías, los hemos tenido, y de cuerpos de seguridad del Estado. Eso es importante porque hubo una época en que, Sí. mira, aquello se convirtió en un Sí, relajo y sí. cada quien le daba la gana y ocupaba. Sí, una- habían grupos que se organizaban, grupos de Claro. delincuentes o grupos inclusive que se amparaban en consejos comunales o en otro tipo de agrupaciones que sí son legales, y si de repente veían un edificio que a lo mejor estaba vacío o que tenía algunos apartamentos que no estaban totalmente ocupados y los invadían. Eso se acabó prácticamente, ha desaparecido porque hemos tenido Sí, un gran ocasionalmente, respaldo. la otra vez en el centro de Caracas, un Pero caso. es esporádico, no digo que no haya, que no Sí, ocurra, sí. y ahora viene una época electoral que lamentablemente es históricamente, desde el punto de vista de lo que pueden ser las encuestas, se repite este tipo de situaciones. repunta la El invasión. repunta. Ojalá que no, hemos tenido apoyo por parte de la Fiscalía. Ahora, el tema, digamos, de las ventas, que también es importante. Hay personas que piensan, bueno, que deben salir de su vivienda o tienen una segunda vivienda y la quieren vender porque la situación económica o lo que fuese, porque necesitan el dinero. Pero hay una depresión del mercado inmobiliario, definitivamente. Hay mucha gente que piensa, no es que mi vivienda vale tanto, o esa vivienda o ese bien activo tangible vale tanto, cuando en realidad la depreciación es significativa y el valor real también ha declinado en forma apreciable. Lamentablemente, debido a lo que ya sabemos que ha ocurrido en la historia reciente del país, bueno, una de las actividades más afectadas fue la actividad inmobiliaria. Sí. Ha habido, por lo menos ya ha habido una recesión, una paralización de la disminución del mercado, y parece que empezamos a ver algunas mejorías. Sin embargo, estamos muy por debajo de lo que estábamos hace 20, 25 años, hace 15 años. En cuanto a los precios, la persona tiene que saber que no puede hacer un avalúo del valor de reposición. ¿Qué significa esto? Bueno, a mí esta casa me costó $30,000 o este apartamento me costó $50,000. El precio que sea, yo pretendo vender al menos en un precio muy cercano a ese valor. Eso no existe en racional, Venezuela. sí. El valor es el valor de mercado. Claro. Y el valor de mercado es que no ha habido... ¿Cómo está el metro cuadrado en la zona, por ejemplo? Puede ser Sí, un referente. pero de lo que se ha vendido, no de lo que cuesta la cabilla, de lo que cuesta el ingeniero, de Sí, lo que sí. cuesta el cemento. Eso es lo que te da el valor, y esos son valores muy, muy bajos en comparación de hace 10 años, 15 años, 20 años, pero son valores que están allí y que, si se respetan, si la persona lo entiende y quiere transformar eso en dinero, las circunstancias le dicen no voy a usar mi inmueble, etcétera, pues tiene que venderlo al valor del mercado. Y sí, aunque no es una actividad boyante, las ventas se dan si se respeta ese factor del valor de mercado. Sí, por cierto, ya que lo mencionas, Enrique, valor de mercado. Incluso hay muy pocas viviendas que han sido remodeladas o refaccionadas, y algunos muy pocos en ciertos sitios emblemáticos del este de Caracas, bueno, que han hecho pequeños edificios de 4 o 5 pisos, que uno piensa, ¿verdad?, que por la zona donde se encuentra el valor es cuantioso, y resulta ser que cuando mucha gente averigua y uno busca por interés o por curiosidad saber cuánto puede costar este apartamento, oye, los precios también se han depreciado, no tienen el valor real que pudiera tener en otro momento. Sin embargo, te digo algo, Carlos, y es que muchos promotores que tenían edificios fríos han tomado la decisión de volver a venderlos con esas circunstancias, si tú quieres, adversas, y dando financiamiento propio. Eso es importante, Eso sí, es muy porque el importante. crédito está trancado. Sí, ¿no? el crédito bancario no existe, pero estas personas están buscando figuras jurídicas legales para que una persona que a lo mejor no tiene $50,000 en el bolsillo, pero que sí tiene una capacidad, por ejemplo, de pago de $500, de $1,000 mensuales, diga, Claro. oye, me voy a
voy a comprar mi apartamento, voy a estar allí ¿Y con se mi firman familia. legalmente documentos en Sí, ese se sentido firma, para ese se financiamiento? firma, hay figuras jurídicas, inclusive el propio TCJ ha venido abriendo camino, ya ha dictado 2 o 3 o 4 decisiones que dicen que sí, que la venta en dólares al es legal. contado es totalmente legal, ya no así, por supuesto, de oficinas locales, etcétera, eso siempre ha sido legal, la venta, Sí. o sea, es permitido y mucho más a partir de 2018, pero ya las viviendas también y hay figuras jurídicas que permiten que tú puedas vender a plazo en dólares sin que violes la ley de protección al deudor hipotecario. Fíjate, otro elemento que surge a propósito que se me ocurre plantearte, a la par que tiene que ver con una negociación de este tipo, Enrique, lo que están cobrando los registros, realmente son desproporcionados y desmesurados. Yo no sé qué es lo que hay detrás de todo eso, porque apoyándote en la ley tal y cual, has elevado el monto de una operación de compraventa de un bien inmobiliario tangible a unos precios Has metido el dedo en la llaga. Fíjate qué sucede. Realmente lo que están haciendo algunos registradores no es legal. ¿Y por qué no es legal? Porque no se actúa la frente a reforma de la ley de registros y notarías recientemente promulgada establece que el máximo porcentaje que un registrador puede cobrar para ese arancel, que es la planilla única bancaria, le llamaba PUP, es el 2% del precio de venta. ¿Qué sucede? Es un problema sistémico también, ¿No Carlos. te parece como mucho también el 2%? No, el 2%, si tú Está bien. ponle $100,000, $100,000 que tú verdaderamente, oye, es un precio interesante, $100,000, son $2,000, pero es que tú ves personas que venden un apartamento o uno local en $15,000 y el registrador pretende cobrarle $7,000, $8,000. Eso está ocurriendo. No, insólito. Eso está ocurriendo. Pero eso hay que ahí enfrentarlo de está la alguna forma. solución. Sí. Yo te la puedo brindar y es una solución muy sencilla. Claro, requiere de un sistema. ¿Cuál es? Que se le permita a la Cámara Inmobiliaria de Venezuela ser quien fije los valores que los tenemos. Nosotros tenemos los verdaderos valores de los cierres inmobiliarios, los tenemos nosotros. Nosotros se los podemos dar a las distintas oficinas de catastro y las oficinas de catastro están en línea con los registradores. Así tendríamos un verdadero valor. No dejaríamos entonces al libre albedrío de los registradores o registradoras decir cuál es el valor y entonces eso se acabaría. Muchas gracias por toda la información pertinente por lo demás, Enrique. Bien interesante lo que nos has dicho en la mañana de hoy. Nos vamos a una pausa. Arte y espectáculos al retorno.